Ya. ¿Documental series o serie? Creo que Netflix le dice docuserie, creo, ¿no? ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al conversatorio y el día de hoy vamos a analizar y comentar la serie documental Rompan Todo de Netflix. Al inicio de la serie vemos varios artistas o varias bandas diciendo palabras sueltas, que luego entendí era la forma como ellos describían el rock. Y me pareció interesante porque al ver los episodios te vas dando cuenta de que hay muchas influencias, no solamente musicales, de las influencias de los artistas, sino todo el contexto en realidad social, político. Vemos mucha política en la serie y eso me pareció interesante, ¿no? Por eso es que tal vez cada uno lo siente distinto desde el punto de rebeldía, represión. Si yo tuviera que responder esa pregunta, diría actitud. Yo creo que te da el rock, la música rock, te da esa chance de eh, no encasillarte en un estereotipo, y lo vemos mucho en la serie, la gran variedad de bandas, estilos, formas, colores, texturas que vemos de las bandas y de los artistas. Creo que el rock es eso, ¿no? El rock es actitud para plasmar lo que uno cree, la manera como se define, cómo se ve o cómo le gustaría. Hay esa flexibilidad. Bueno, sin duda lo que podría destacar de la serie es una revisión rápida en 6 capítulos de lo que viene a ser la historia de Latinoamérica y la evolución del rock, ¿no? Artistas bastante conocidos y llamativos que coincidentemente los produjo o tuvo algún vínculo Gustavo Santolaya. Me parece que a las nuevas generaciones le vendría bastante bien esta revisión rápida, ya que de alguna manera tienen una alternativa adicional de la música que está siendo popular en estos tiempos, ¿no? Y pueden darle una ojeada rápida en esta plataforma tan rápida que se llama Netflix. La tarea que asume Netflix al momento de hacer esta docuserie es muy ambiciosa. Lo hablaba con Jorge, cómo cubrir eh, la, el desarrollo de la música rock en Latinoamérica. De hecho, no es una tarea fácil. Vemos que se resalta mucho a México y Argentina. Perú, sin duda, yo no lo catalogaría como un país rockero, pero creo que tuvo muchas cosas que hubieran sido interesantes verlas, ¿no? Sería interesante, Jorge, luego analizar un Rompan Todo peruano, que cómo se ha desarrollado la música rock acá, bandas desde Arena Hash, Pedro Suárez Vértiz, los no sé quién, no sé cuántos, ¿no? En el documental se habla mucho de cómo las letras se van transformando en algo muy nacionalista, y no solamente las letras, sino también el estilo de música. Y creo que los no sé quién, los no sé cuántos fue alguien que fue una banda peruana que trabajó mucho eso, ¿no? Te hablaba canciones como Las Patos y las Patas, de narrarte un día en la playa, en un país donde tenemos la capital al costado del mar, a diferencia de muchas otras en Latinoamérica que no lo tienen. Te da esa chance de poder narrarte un día en la playa, o Las Torres, influenciada pues todo lo complicado del terrorismo que se vivieron en décadas pasadas en el Perú, y muchas letras muy explícitas, muy directas, sin tanta metáfora o poesía, que te narraban distintas cosas muy locales, ¿no? Creo que sería interesante un día hacernos esa tarea, Jorge, de analizar qué movidas rockeras pudimos ver acá décadas pasadas. De todas maneras, nos queda pendiente esa tarea, pero la que sí aparece en el documental brevemente, porque realmente el espacio que dan a rock peruano es bastante limitado, y de eso ya luego comentaremos también lo que le faltó a los demás países. Sería solamente los Psychos, ¿no? Sale una aparición breve comentando de los Psychos, y también sale el creador del Polen y por un momento Tavo Castillo, que es también tecladista y fundador de Frágil, pero más no se ve, eso es solamente en el primer capítulo, ¿no? Algo que me pareció interesante fue cómo el rock surge en un contexto político muy complicado. Nuestros países siempre han estado orbitados por temas, conflictos sociales, opresión, dictaduras de gobiernos, terrorismo, narcotráfico. Es algo que la serie constantemente nos lo recuerda. Y el rock como un movimiento tal vez opuesto, de oposición, de sublevación a esto. Me pareció curioso ver cómo las tocadas se hacían en lugares medio escondidos, en esta onda medio de sótanos, hechizos, huyendo de la policía, de la represión, tratando de encontrar un espacio en un contexto tan complicado. Actualmente, pues, pensar en eso es inimaginable.
Ahora las libertades que tenemos realmente son súper amplias, ¿no? Pero si retrocedemos décadas atrás, nos hace recordar que no es así y esta serie documental nos hizo recordar eso, ¿no? De cómo estos jóvenes de pelo largo, vistiéndose de manera distinta, consumiendo algunas sustancias alucinógenas y bordeando no, y siendo también muy libertarios en su comportamiento, sus actitudes, buscaron rebelarse ante esta opresión, ¿no? Y creo que eso fue divertido ver en este documental, recordar esas épocas, ¿no? Y los rockeros, pues ya ahora un poco más vetustos, los vemos recordando eso con mucha nostalgia. Algo que me llamó mucho la atención fue qué pasó con Charly García, totalmente pulverizado e incapaz de pronunciar palabras inteligibles. Realmente llama la atención ver qué pasó con él, ¿no? Y a su vez, ver en sus épocas jóvenes, de solista o en algunas bandas, hubo una que me llamó mucho la atención, Serú Girán, con muchas influencias inglesas de los Beatles. Mi percepción es que la influencia del rock inglés llega por Argentina, mientras que la influencia del rock americano, estadounidense, llega por México. Evidentemente están juntos, y creo que esas son las dos corrientes que inundan a Latinoamérica. Y escuché algunas canciones que yo no soy realmente muy fanático de Chele García, ¿no? Nunca lo he sido, reconozco que es muy bueno, que tiene grandes éxitos, conocer un poco más de su amplia, vasta discografía, y pude escuchar algunas melodías y texturas inglesas, ¿no? Y eso me pareció muy interesante y realmente me dieron muchas ganas de escuchar más de sus canciones. Como bien dices, Charly García, recuerdo haber escuchado en una entrevista, ¿no? Él afirma que si consideran de que Sui Generis fue los Beatles argentinos, Serú Girán fue más los Beatles argentinos, así que ahí confirmaría lo que tú comentas, ¿no? La gran influencia de bandas inglesas, ¿no? En su composición. Como en todo documental o miniserie, tenemos también puntos negativos, y en este caso lo que podría objetar de esta producción de Netflix sería la falta de bandas. Sé que fue sumamente complicado porque estamos abarcando desde finales del 60 hasta la actualidad, pero lamentablemente Gustavo Santolaya cuenta la historia personal. Me parece que ese es el gran problema que tiene la serie. No se debería haber llamado Rompan Todo Rock en Latinoamérica, sino se hubiera llamado Rompan Todo la visión de Gustavo Santolaya, tranquilamente. Porque obvia países que en muchos casos fueron también aportantes de bandas importantes a través de la historia de rock, y estamos hablando de países tan grandes en Latinoamérica como por ejemplo Brasil. Lo deja de lado de una manera increíble cuando tuvo una de las bandas más conocidas a nivel mundial, que en este caso se llama Sepultura. Y todo lo que es el hard rock y heavy metal es obviado en esta producción, así que me parece un gran problema. Y otra de las bandas que también quería comentar que obvió de Brasil sería Paralamas do Suceso, que fue bastante conocido y tuvo una gran difusión en MTV Latino. Estamos hablando a mediados del 90, con su canción Una Brasilera, que fue un hit. Estamos hablando a mediados del 90, así que me parece que en ese caso eh, no se le hace justicia a ese país. Y bueno, estoy totalmente seguro que también hubo manifestaciones de rock a lo largo de todo el continente, pero lamentablemente no lo pone en el documental. Me parece que ahí sí pecó Santolaya, ¿no? Y también otro detalle es que solamente se menciona a las bandas o artistas solistas que están producidos por él o tienen algún vínculo con esta persona. Así que en ese sentido sí me parece que está bastante mal. Por ejemplo, no se le menciona en ningún momento a Carlos Santana, que fue un guitarrista que tuvo bastante influencia en la manera en cómo fusionaba el rock, el blues con elementos latinoamericanos. Así que tampoco se le
rinde, digamos, algún tipo de reconocimiento en este caso. Eso sería, digamos, algunos de los puntos que me incomodan y al final yo no tengo nada contra esta banda, pero me parece que no simbolizan lo que sería en este caso las partes elementales de rock, ya sean guitarras, batería o bajo. Simplemente me parece que lo incluyen en el documental por llevar de alguna manera el movimiento contestatario, al igual que otras bandas, y estamos hablando de Calle 13, ¿no? No me parece que haya sido muy acertada su inclusión. Incluso bandas como Control Machete, que simplemente tienen un pequeño elemento de rock, pero básicamente su discografía está llevada por el tema del hip hop o el rap en este caso, ¿no? Así que en esos puntos me parece un poco incómodo. Tranquilamente hubiera sido llamado rock a través de México y Argentina, porque en el resto de los países pues se lo vio de una manera bastante fuerte, ¿no? ¿Cuál es tu comentario, Salvador? ¿Por qué estuvo Calle 13 en el documental? ¿Por qué? No entiendo. Fue por un breve momento, pero ¿por qué? Y pusieron, obviamente, la canción más representativa. Yo no sé esa banda de qué otras maneras ha influenciado en el género rock. Eso no lo entiendo. Si alguien tiene la respuesta, pónganlo en los comentarios, con gusto lo voy a leer, porque no sé por qué lo incluyeron. Lo que dice Jorge es cierto, hay muchísima historia, muchísimas bandas que se dejan de lado y no se entiende por qué. La respuesta podría estar en lo que nos comenta Jorge. Bueno, mi banda favorita es Soda Stereo, que estuvo presente, Café Tacuba también muy presente, influenciadas por o de alguna manera cercanas a Gustavo Santolaya. Hay otra banda que se menciona, pero no entrevistaron para nada, Zurdok, una banda mexicana buenísima. De Chile está Lucibel, que también me gusta muchísimo. Y sin embargo, vimos varias bandas de varias ciudades de México, como Tijuana, Guadalajara, que no son muy representativas. Había una chica que habló mucho, Tijuana no, decía, ¿quién será? No, bueno, yo no soy gran especialista, tal vez yo me equivoco, ¿no? Pero me quedé con esa percepción, al menos, de que profundizan tal vez de una manera sesgada por donde tenían cierta afinidad, pero algunas otras bandas que tal vez han sonado un poco más, pensando en Latinoamérica, pues fueron excluidas. Ya Jorge dio algunos ejemplos, yo también estoy dando algunos, y eso es algo que sí yo reprocharía y consideraría como que fue una limitante en esta ambiciosa tarea de hablar del rock latinoamericano. Y sumado a eso, Perú, como yo lo comenté, no diría que es un gran promotor de rock, pero han habido bandas que inclusive han recibido premios en MTV, ¿no? Llámese Lívido, o bandas con trayectoria como Mar de Copas, Pedro Suárez Vértiz, como ya lo comenté, con no sé quién, no sé cuántos en su momento, y otras bandas muy buenas también como Trémolo de Tacna, Índigo, y bueno, entre otras, ¿no? Creo que eso también hubieran podido darse un tiempito más extenso para hacer un reconocimiento pues, a la banda de acá, que nos queda Jorge y a mí como tarea pendiente, a ver si nos damos el trabajo de investigar y hablarles un poco de cómo presidimos la movida rock en Perú. Bueno, creo que el documental cumple con dar una información breve a través de 6 capítulos súper comprimidos de la historia del rock latinoamericano. Me parece que aporta mucho para que las personas o las generaciones nuevas puedan tener una revisión rápida de cómo se fue gestando y cómo evolucionó el rock a través de los tiempos en este continente. Pero carece de muchas bandas y muchos países que sin duda aportaron de una manera muy sólida e influenciaron sin duda a todos estos países, ¿no? Me parece que Gustavo Santolaya no hizo una revisión minuciosa de país por país. Me hubiera gustado ver eso. Tranquilamente podría haber ampliado a una segunda temporada o hasta 3 temporadas de rock, pero lamentablemente está todo revisado de una manera muy ligera y centralizado especialmente en su país, que es Argentina, y con revisión a México, ¿no? Los demás países, pues, si contaron de una manera pequeña o omitidos totalmente, ¿no? Así que eso fue lo que más me incomodó del documental. Como crítica final, yo les diría, véanla, les recomendaría que la vean.
si bien es cierto, hubieron, al menos de mi punto de vista, varias partes aburridas donde profundizan mucho en ya temas que desconocía totalmente y que no me parecían realmente relevantes, pero sí hubieron otros que sí desconocía, evidentemente, pero me parecieron muy interesantes, muy nutritivos, y fue solemne recordar cómo empieza toda la movida, qué influencias vinieron de los Beatles, de Elvis, de Rolling Stones, cómo empieza todo eso en un contexto muy complicado que hemos vivido siempre en Latinoamérica, que hasta el día de hoy muchos países se quejan todavía, pero ya no existe pues ese nivel de represión, ¿no? Y ver cómo empiezan esas bandas, creo que fue muy interesante y refrescante, a su vez como para aquellos que estamos envueltos en la música, seguir con eso, seguir aportando, seguir variando, seguir mutando este género rock tan amplio que te permite hacer letras muy variadas, a diferencia de otros géneros tal vez que son eh, un poco más limitados. En este caso no, en este caso yo lo veo muy irrestricto, infinito, todo lo que se puede hacer con el rock. Así que bueno, esa sería mi sugerencia, ¿no? Que la vean. Está de manera de nutrirse de información y recuerdos, está buenísimo. Bueno, gente, gracias por haber visto este video. Les invitamos a dar un like, suscribirse, comentar en Conversatorio PE y ya nos estaremos viendo en una siguiente entrega. Gracias.